Vamos a ver dos textos, el Salmo 90 y Génesis 1. El Salmo 90 lo vimos hace 15 días. Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Este versículo 2 lo vimos para hablar acerca de la eternidad de Dios. La última frase del versículo 2, donde dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, podemos traducirla como, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú eres Dios. De este versículo sacamos la idea de que este mundo tuvo un principio. Hubo un momento cuando este mundo no existía. Y también sacamos la idea de que este mundo le debe su existencia a Dios, no a la casualidad. Este mundo fue creado por Dios. Dice, antes de que formases la tierra y el mundo. Esta tierra tiene la forma que Dios le dio, el tamaño que Dios le dio. Este mundo no es producto de la casualidad. Y también sacamos de este versículo la idea de que Dios existía desde antes que este mundo existiera. Dios manifestó sus atributos al crear este mundo, al crear el universo, todas las galaxias que existen. Pero esos atributos son eternos como Él. Y también vimos de pasadita Génesis 1:1. Ese texto es uno de los más conocidos de la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, este versículo no trata de demostrar que Dios existe. Este versículo da por sentado que Dios existe. Se dirige a personas que saben que Dios existe. El hombre por naturaleza sabe que Dios existe. Pero los ateos niegan la existencia de Dios porque saben que si aceptan que Dios existe, se verían obligados a buscarlo y a obedecerlo. Y eso es exactamente lo que no quieren. Hay un versículo en uno de los salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los ateos dicen en su corazón, se dicen a sí mismos que Dios no existe. Pero en el original, la palabra hay no está. O sea, ese texto diría, véanlo, es el Salmo 14. (14:1). Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así está traducido aquí. Pero repito, en el original la palabra hay no está. Entonces, diríamos, según el original, dice el necio en su corazón, no Dios. ¿Qué diferencia hay poniéndole aquí la palabra hay? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el necio dice en su corazón, no Dios.
No me hablen de Dios, no quiero saber de Dios. A un ateo le puedes hablar de cualquier cosa, pero no le hables de Dios, porque si le hablas de Dios, te vas a meter en problemas, vas a hacer que se enoje esa persona. Los ateos saben en el fondo que Dios existe, pero saben las implicaciones de creer que existe y prefieren vivir la vida como a ellos les parece correcto. Los ateos en el fondo son ateos porque no quieren obedecer a Dios, eso es todo. Creen ser sabios, pero Dios los ve como tontos, los ve como necios, porque dice aquí, dice el necio en su corazón, la palabra necio es lo mismo que tonto. ¿Y a qué les conduce su necedad? Vean lo que dice después. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vean, hay ateos que son muy buenas personas, amables, trabajadores, educados. Pero dice, se han corrompido. Aquí donde dice que se han corrompido, quiere decir se han corrompido en sentido moral. Todas las personas que se apartan de Dios son corruptas moralmente. Tal vez hagan buenas obras, según ellos, pero Dios los ve como necios y como corruptos. Dice, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Esto se aplica a todos los que no obedecen a Dios. Los demás tal vez les den premios, reconocimientos, diplomas, etc. Pero Dios los ve como necios. Un ateo no puede hacer nada bueno, según Dios. Pero hubo muchos inventores ateos, muchos inventores, grandes inventores ateos. Los inventores crearon inventos que fueron muy útiles a la sociedad, a la raza humana. Pero aquí dice que un ateo no puede hacer el bien. O sea, moralmente no puede hacer el bien. Entonces, aunque hayan creado inventos, hayan hecho inventos, de todos modos, según Dios, no hicieron nada bueno. Como pasan por alto a su Creador, los ateos, ¿saben qué es lo que pasa con ellos? Que se ponen la soga en el cuello, ellos mismos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1 que los ateos no tienen excusa. No tienen excusa para ser ateos. Un enfermo mental sí la tiene. Un enfermo mental pues, tiene la excusa de que es enfermo mental, ¿cómo va a creer en Dios? Un burro tiene una excusa, pues, es un burro, no puede creer en Dios. La misma naturaleza nos grita que Dios existe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. O sea, se entiende claramente que Dios existe. Es imposible que este mundo se haya creado solo, no puede ser. Las cosas creadas exigen un creador. Todo efecto tiene una causa. No hay efecto sin causa. Cualquier científico te lo dice. Si ustedes pasan por un bosque y ven en el fango ahí una huella pequeña, ¿a qué conclusión llegan? Que un animal pequeñito dejó esa huella pequeña. Si ven una huella grande, ¿a qué conclusión llegan? Pues que un animal grande dejó esa huella. Bueno, pues este universo es una huella gigantesca que fue dejada por un Dios muy grande. El creador del universo es un Dios muy grande. El otro día estaba viendo un panel de científicos en el canal 11, científicos de la UNAM, astrónomos. Y uno de ellos dijo algo que nosotros ya hemos escuchado, de que hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas del mar y en los desiertos del mundo. Yo nunca lo había escuchado directamente de un científico, pero ¿cómo es eso? Hay más estrellas en el universo que granos de arena. ¿Pueden ustedes creer eso? Hay estrellas que son mucho más grandes que el Sol. El Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Hay estrellas que son miles de veces más grandes que el Sol. Es increíble eso. Traten ustedes de pensar en eso. Olvídense. ¿Qué huella ha dejado Dios en su universo?
hay máquinas que tienen muchos engranes. Cada engrane hace que funcione otro. Cada engrane tiene su función. Esos engranes no están ahí por casualidad. Una gran máquina debe su existencia a una inteligencia que la produjo. Hay hombres muy inteligentes que han creado máquinas increíbles. Cada pieza en una máquina tiene una función, tiene un propósito. Y Dios nos creó a nosotros como si cada uno de nosotros fuera un engrane. Como si el mundo que conformamos todos, cada uno tuviera una función que cumplir. Dios tenía un propósito al crearnos a cada uno de nosotros. Nuestro deber es investigar cuál es el propósito de Dios para nosotros y cumplirlo. Pedirle a Dios que lo cumpla, someternos a ese propósito. Pero según los evolucionistas, la vida se originó en un gas que luego se convirtió en átomos, y luego esos átomos se esparcieron y apareció pues lo que ven nuestros ojos. Pero que se esparcieron los átomos por pura casualidad. ¿Ustedes creen eso? Dijo un famoso matemático: las matemáticas no son complejas, se pueden explicar. Pero ¿cómo explicar la vida, la naturaleza, la existencia de un gato? ¿Cómo explicamos eso? El orden del universo, hermanos, es algo sorprendente. Dios preparó este universo, Dios preparó este mundo para que fuera el hogar de su creación suprema. ¿Cuál es? El hombre. Dicen los evolucionistas que descendemos de un animal, pero la mera verdad, hay un abismo entre un hombre y un animal. Por ejemplo, el orden, el diseño que hay en el cuerpo humano es algo increíble. Cada uno de nuestros órganos fue creado para cumplir con una función. Cada órgano que Dios hizo es perfecto. Bien, en un sentido, todos los hombres somos iguales. En otro sentido, todos los hombres somos diferentes. Nuestras huellas digitales son todas diferentes. No hay una huella digital que se parezca a otra. Ni ha habido, ni habrá. Hay algunos que les dicen gemelos idénticos. Ustedes los ven, se ven idénticos, pero en realidad no hay gemelos idénticos. Siempre hay una diferencia entre uno y otro. Es más, no son idénticos en su ADN. El ADN de los gemelos idénticos es diferente. La vida humana es una maravilla y sigue siendo un misterio en muchos sentidos, aunque la ciencia esté tan avanzada. Dijo un científico cristiano, la vida humana da sentido al universo. Vean lo que dijo ese científico. La vida humana da sentido al universo. No es el universo el que le da sentido a la vida. O sea, las galaxias tienen sentido debido al hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir? Que el ser humano es algo muy especial para Dios. ¿Cómo verá Dios al hombre? ¿Cuánto no le importará Dios el hombre a Dios, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz por los pecadores? Una vez estaba yo platicando con dos ateos y uno de ellos dice, mira Moisés, dice, aunque yo soy ateo, yo pienso que a lo mejor Dios sí existe. Dice, tengo mis dudas, dice, pero pienso que a lo mejor sí existe. Es más, dice, he tratado de orar, he tratado de comunicarme con Dios. Y el otro ateo le dice, ¿y tú crees que si Dios existe, va a escuchar a un imbécil como tú? Pero ¿sabe una cosa? Seamos como seamos, aunque seamos los más pobres, analfabetas, lo que sea, Dios nos escucha si le hablamos. Es increíble. Aunque hayamos pecado, si le hablamos, Él nos escucha. Los ateos le buscan sentido a la vida. Pero si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Si descendemos de un animal, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de un orangután? ¿Cuál es el sentido de un perro? Nacer, crecer,
desarrollarse y morir. A eso venimos nada más, eso es todo. ¿Saben ustedes que la teoría de la evolución revolucionó la conducta del hombre, la vida, la sociedad humana? ¿Qué es lo que pasa con la teoría de la evolución? Los que creen que descendemos del mono, los que creen que descendemos de un animal, terminan comportándose como animales, lógicamente. Ustedes saben que Hitler y sus allegados se apoyaron en Darwin. Darwin escribió ese libro de la selección natural, ¿no? Ese libro de la selección natural habla del dominio de los fuertes sobre los débiles. Los débiles tienen que ser exterminados. Si los débiles no son exterminados, los fuertes no sobreviven. Los nazis eran fuertes, según ellos, y los judíos y todos los demás eran débiles. Entonces, ¿a dónde condujo la teoría de la evolución a esta raza? Los científicos creen ser sabios, pero no pueden contestar las preguntas más básicas, más simples. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El otro día que estaba escuchando ese panel de científicos en el Canal 11, dice Leo Zuckerman, dice, ustedes han escuchado, dice, la teoría de que un extraterrestre vino al mundo y sembró la vida en este mundo. Esa es otra teoría, aparte de la evolución, de que un extraterrestre vino y que dejó aquí la vida y por eso se empezó a desarrollar. Bien, en un sentido, esa teoría tiene razón, porque Dios es extraterrestre. ¿Sí? En ese sentido, sí, ¿no? Pero pues están igual que los que creen en la teoría de la evolución. Muchas cosas demuestran que Dios existe. Otro argumento es la naturaleza religiosa del hombre. Vean, los hombres de todas las épocas, han tenido la idea de que Dios existe. Y es por eso que las razas más antiguas se inventaron su propia religión, diversas formas de adoración. Una religión antigua creía en un Dios, otra religión creía en otro Dios. Pero todos creían que existía un Dios. Eso no estaba en discusión. Todos creían que existía Dios, nada más que cada quien lo inventaba, digamos, a su manera, a su gusto. O sea, aquellos antiguos, algo innato les decía que Dios existe. ¿De dónde surgió eso? ¿De dónde surgió esa idea? Vean, los ateos no niegan esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los ateos en un sentido también son adoradores. Nada más que en lugar de adorar a Dios, prefieren adorarse a sí mismos. Ellos creen ser dioses. O sea, Dios nos hizo para adorar a alguien y los ateos se adoran a sí mismos. Los ateos quieren deshacerse de la idea de Dios. Se hacen a la idea de que Dios no existe. Si pudieran olvidarse de Dios, si pudieran matar a Dios, lo harían. Cuando Satanás tentó a Eva, los tentó, pero no les dijo, oigan, ¿pues qué no saben ustedes que Dios no existe? Hubiera sido absurdo que Satanás les hubiera dicho eso. ¿Cómo podían creer eso Adán y Eva? El diablo no es ateo. Vean, los ateos están peor que el diablo. El diablo no es ateo. El diablo sabe lo que le espera. Y saben una cosa, en el fondo los ateos saben lo que les espera. Es por eso que los ateos le tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo a un montón de cosas. Dice el apóstol Pablo que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Aunque un inconverso no tenga una Biblia, tiene la ley de Dios escrita en su corazón, en la forma de su conciencia. O sea, los inconversos saben lo que es bueno y lo que es malo, aunque no lean la Biblia. Y es por eso, como les dije antes, que los hombres se fabrican una religión a su gusto. ¿Por qué? Porque quieren un Dios a su gusto. Quieren un Dios que les complazca.
un Dios que les apapache, un Dios que les diga que están bien. Eso es lo que quieren los ateos. Alguien dijo que el temor hizo que los hombres inventaran la religión para que acabara con sus temores. Pero vean, eso lo dicen al revés de cómo son las cosas realmente. ¿Saben ustedes qué es lo que produce temor en los hombres? El conocimiento que tienen de Dios. Es un conocimiento innato. Ese es el temor que tienen. Es lo que produce ese temor. Que ellos saben en el fondo que Dios existe. Estábamos viendo los miércoles el tema de la conciencia. Adán fue a esconderse después de que pecó. ¿Por qué fue a esconderse? Porque se sentía culpable. Y eso pasa con todos los ateos. En el fondo se sienten culpables. Otra cosa que demuestra la existencia de Dios es la existencia de valores morales. El hombre es un ser moral. Es un ser moral por naturaleza. Cualquier hombre aquí en China, si hace algo bueno, se siente bien. Si hace algo malo, se siente mal. A todos aquí en China nos gusta sentirnos amados. No nos gusta que nos odien. Si amamos a alguien, nos sentimos bien amando a ese alguien. El hombre por naturaleza tiene un conocimiento intuitivo de lo que es bueno y de lo que es malo. Los monos no saben eso. Los gorilas no lo saben. Si nos asaltan y nos roban el celular, algo nos dice que ese fulano que nos robó tiene que ser castigado. ¿Pero por qué pensamos así? Porque Dios es un ser moral y nos hizo como personas morales. A eso se refiere que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios odia la injusticia y en el fondo nosotros la odiamos también. Dios plantó en los hombres un sentido innato de justicia. Nacemos con ese sentido. Por ejemplo, si un hermanito le pega al otro, ese niño que le pegaron pues va llorando con su mamá. Mamá, me pegó Juanito. ¿Qué es lo que quiere? Pues que le peguen a Juanito para que reciba su merecido. Desde pequeñitos los niños ya saben eso. Los jueces corruptos, los magistrados corruptos, que promueven el mal con sus malas decisiones, qué chasco se van a llevar el día del juicio. Dios les va a pagar, les va a dar su merecido. La moral del hombre, dicen algunos, que tiene su origen en las costumbres. Si tú le dices a tu hijo que sea honrado, si roba, se va a sentir mal. Pero si no se lo inculcas, no se va a sentir mal. Eso es falso. Eso es falso. Nacemos con esos valores morales. No es necesario que nos los inculquen. La moral del hombre es algo que Dios plantó en nosotros. Por ejemplo, vean, en la Ciudad de México, si un hombre vendiera a una hija y la hija lo denunciara, ese hombre va a parar a la cárcel. ¿Cómo te atreves a andar vendiendo a tu hija? Pero hay lugares en Oaxaca donde hay hombres que venden a sus hijas. Pero según los usos y costumbres de esos lugares de Oaxaca, eso no es un delito. Entonces tú no puedes meter a un fulano por vender a su hija en Oaxaca. Pero el día del juicio, los que venden a sus hijas se van a enfrentar con Dios. La existencia del mal demuestra también que Dios existe. Algo nos dice que lo bueno es mejor que lo malo. Ya les dije, si hacemos bien, nos sentimos bien. Si hacemos mal, nos sentimos mal. Pero si sabemos que hacerlo bien, lo bueno, es lo bueno, es lo mejor, ¿por qué tenemos la inclinación más fuerte a hacer lo malo que lo bueno? ¿Por qué? Para que un niño haga lo malo, no necesitan enseñarle a hacer lo malo. Ya trae lo malo en la sangre. Los niños aprenden a mentir sin que nadie les enseñe. ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que habrá consecuencias y de todos modos las hacemos? Un alcohólico no sabe que el alcoholismo es malo, no sabe que si sigue tomando se va a morir joven.
No sabe un drogadicto el daño que se hace drogándose. No sabe un adúltero el daño que puede ocasionar con su adulterio. ¿Cómo no lo va a saber? Pero ¿de dónde surgió el mal? Bien, pregúntele a un científico, ¿de dónde surgió el mal? Si descendemos del mono, el mono no hace el mal. ¿Por qué los hombres sí hacemos el mal? Un gorila tal vez mate, pero para defenderse. Pero los hombres matan pues, para ganarse unos centavos. Los leones matan para comer. Los sicarios matan para comer. ¿A poco un sicario mata porque buscó trabajo y no lo encontró? Bueno, pues como no encontré trabajo voy a dedicarme a matar. Dicen malos científicos que con el avance de la ciencia un día se va a acabar el mal en este mundo. Eso es absurdo. Dicen los sociólogos, los educadores, que la solución está en la educación. Si educamos bien a nuestros hijos y les damos una buena carrera, ellos serán honrados, decentes y trabajadores. Eso es falso. Vean, el analfabetismo ya casi no existe en México. Las personas que no saben leer en México son muy pocas. Pues hoy hay más maldad que cuando había más analfabetas. Entonces, ¿dónde está la solución de la educación? Si el mal existe, es porque Dios existe también. Porque en todo caso es Dios el que permitió la entrada del mal en el mundo, como veremos. La existencia del mal natural también habla de la existencia de Dios. Hay muchos muertos por terremotos, por tsunamis, por huracanes, por inundaciones, hasta por el calor han muerto muchos. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿La naturaleza se manda sola? ¿Es la madre naturaleza? Pues qué madre tan mala. ¿Cómo es posible que hace eso? Pero vean, los terremotos son obra de la casualidad. Si en un terremoto se mueren 3 personas o se mueren 10,000, es Dios el que les quitó la vida a esas personas. Los terremotos no tienen personalidad. Los terremotos no tienen voluntad. Es Dios el que está detrás de los terremotos. Los terremotos existen y todos esos desastres naturales que les digo, porque Dios está detrás de ellos. Otra cosa, los milagros naturales también demuestran que Dios existe. ¿Cuáles son los milagros naturales? Por ejemplo, hay cosas sorprendentes que no tienen explicación. Hay personas que tienen un cáncer muy avanzado, pero sanan milagrosamente. ¿Por qué sanan? Pues porque Dios quiere que sanen. Hay personas que están desahuciadas y Dios las sana. Hay otros milagros naturales de otro tipo. Por ejemplo, un avión que van 160 pasajeros se estrella y se mueren 159. Nomás queda vivo uno. Un milagro. ¿Se acuerdan de aquel famoso nadador que iba a las Torres Gemelas cuando se cayeron? Ya iba a subirse a las Torres Gemelas y se acordó que se le había olvidado algo en su casa y regresó. Y en ese momento que se regresó, ¡pum!, que se empiezan a caer las torres. Ese famoso nadador no se murió porque Dios no quiso que se muriera. Algunos de nosotros pudimos haber muerto cuando éramos chicos, que estuvimos enfermos, participamos en accidentes, pero si no morimos es porque una mano invisible nos cuidaba. Vean ustedes el caso del hermano Marconi. El hermano Marconi estuvo en la guerra de Nicaragua. Él oía cómo silbaban las balas cerquita de su cabeza. Pero mírenlo, ahí está todavía. Está vivo. Algunas balas lo alcanzaron, pero ahí está vivo. ¿Por qué? Porque si él hubiera muerto, él no hubiera sido salvo. No le quitó Dios la vida en la guerra, porque quería salvarlo. Vean ustedes a Oscar, el hermano Oscar, también en los operativos allá en Sinaloa, también oía las balas pasando cerca de su cabeza. Pero si Dios le hubiera quitado la vida, no puede ser, pues lo quería para esposo de la hermana Laura Elena. ¿Cómo le iba a quitar la vida? ¿No? Algunos compañeros del hermano Marconi murieron en esa guerra, pero él ahí está, vivito y coleando.
Hay muchas cosas que demuestran que Dios existe, muchos argumentos, pero si ustedes no quieren creer en Dios, ningún argumento que les diéramos les convencería. Dicen los científicos ateos que la vida progresó de organismos sencillos a organismos más complejos. Pero ven, eso presupone que la materia es eterna, que nadie la creó, que se hizo sola. Pero ¿cómo creerán eso los ateos, los científicos? Eso significaría que la materia es Dios. Pues es lo que creen los que creen que es la naturaleza la madre naturaleza. Pero eso que dicen esos científicos no se puede comprobar. Es una hipótesis, nada más. Dicen que la vida empezó a existir hace 3,000 millones de años y lo creen por fe. Vean, ellos se ríen de nuestra fe y nosotros nos reímos de la fe de ellos. Los que no creen que Dios exista terminan creyendo tonterías. Creen ser sabios, pero son necios. ¿Es posible que algo sencillo se vuelva complejo? ¿Es posible? Dicen los científicos que algunos peces de repente empezaron a desarrollar pulmones. Entonces que ya no estaban en el agua y se salían. Dicen, ya nos cansamos de estar en el agua, ahora vamos a estar afuera, vamos a respirar afuera. Ven, los peces que andan en el agua, en un sentido respiran. Respiran por medio de las agallas. Pero imagínense, si las agallas se convierten en pulmones, eso no es una ventaja. Esa es una desventaja. Se ahogarían los pobres animales. ¿Qué causó el universo? Dicen los científicos que fue un accidente. Un accidente que parece tener un propósito. Dicen, la materia se empezó a mover sola, sin sentido ni propósito, pero surgió el universo. No quieren aceptar estos científicos que este universo maravilloso fue producido por un Dios maravilloso. Este universo en verdad es maravilloso, tiene orden, tiene belleza. Todo lo que Dios creó es bueno y hermoso. Pero dicen ellos que este universo no tiene un propósito en sí. Pero vean, si dicen que este universo no tiene un propósito, ¿por qué lo estudian? Porque lo analizan. Pues si no tiene propósito, pues están perdiendo el tiempo. Imagínense que yo estoy pintando un cuadro y tengo un bote de pintura ahí. Y de repente entra mi hijito y se me cae el bote de pintura y ¡pum! Se desparrama ahí todo por allá. Y empiezo a ver la pintura y digo, ¡ay! Esta mancha de pintura tiene un significado. Y empiezo a analizar la mancha. Es una tontería. ¿Qué propósito puede tener esa mancha? Dijo un científico ateo, parece como si todas las leyes de la física hubieran sido diseñadas para hacer posible la vida en la Tierra. Vean, parece como si todas las leyes de la física hubieran sido diseñadas para hacer posible la vida en la Tierra. La capa de ozono que protege la Tierra, que el Sol tenga un comportamiento fijo. Dicen que si de repente hubiera una explosión solar más intensa de lo normal, porque hay muchas explosiones en el Sol, si hubiera una explosión más grande, toda la tecnología que hay en el mundo se acabaría, se colapsaría. Y regresaríamos a la tecnología de hace 30 años. ¡Wow! Todo lo que se perdería con una explosión solar. La temperatura de la Tierra tiene la temperatura apropiada. El hecho de que el hielo pese menos que el agua. Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Dijo Chesterton, un famoso filósofo cristiano. El problema del ateo no es que no cree, sino que puede creer cualquier cosa. Vean el Salmo 10. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, o sea, por su soberbia, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vean, ¿por qué los hombres no buscan a Dios? Porque son orgullosos, porque son soberbios. No quieren ni pensar en Dios. Dicen, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Y saben por qué no buscan a Dios los ateos? Porque temen encontrarlo.
temen encontrarse con Él. La mente de los ateos está entenebrecida por los prejuicios. No admiten la posibilidad, ni siquiera la posibilidad de que Dios exista. Vean lo que dijo Sproul en uno de sus libros. Los ateos temen a la naturaleza, temen vivir una existencia vacía y sin sentido, pero temen más la idea de enfrentarse cara a cara con un Dios todopoderoso al que hemos de rendirle cuentas. Los ateos no vienen a la luz porque aman las tinieblas, no quieren buscar a Dios porque les gusta su pecado. Se esconden de Dios porque quieren seguir pecando. Vean, no quieren acercarse a Dios. Se alejan de Dios. Dios les ruega, como dice el Salmo 1, Dios les insiste, Dios les ruega, acérquense, venga. Pero ellos no quieren, no quiero obedecerte, quiero hacer mi voluntad. Me importa poco que Dios exista. Y si existe el infierno, me voy al infierno. ¿Entienden ustedes por qué existe el infierno? Los evolucionistas dan a entender que como Dios no creó al hombre, pues entonces el hombre se creó solo, a fin de cuentas. Pero no hay nada que se pueda crear a sí mismo. Dice Charnock, si el hombre se hubiera hecho a sí mismo, ¿por qué no se hizo mejor de lo que es? Estamos llenos de limitaciones. ¿Por qué nos hicimos con limitaciones? Si nos hicimos a nosotros mismos, ¿por qué nos morimos? Pues nos hubiéramos hecho inmortales. Ninguna criatura puede crear a otra criatura. Un padre no puede crear a un hijo. ¿O sí? ¿Cuántos hombres y mujeres quieren tener hijos y no pueden? Si pudieran crear los hijos, pues órale, que los creen. Imagínense que cuando nació Isaac, le hubiera dicho Dios a los amigos, miren, yo lo hice solito. Los grandes inventores han inventado cosas sorprendentes, pero en realidad no son creadores, porque agarran cosas que Dios creó. Ningún padre crea a sus hijos. Hay hijos que matan a sus padres. Entonces, si un hijo mata a su papá, ¿mató a su creador? Dios es el creador de todos, pero Él no es un ser creado. Dios no se creó a sí mismo. Yo les dije el otro día, eso de que Dios nadie lo hizo y que Dios existe desde la eternidad, ¿cómo es que Él no tuvo principio? Todos nosotros tuvimos un principio, pero Dios no lo tuvo. ¿Cómo es eso? Dios necesariamente es autoexistente. Él es la causa sin causa. Debe haber una causa original, una causa sin causa. La causa suprema debe ser absolutamente perfecta. Vean, todos nosotros somos imperfectos, pero nos gustaría ser perfectos. Hay algo que nos dice que la perfección existe. La perfección existe. Dios es esa persona, Él es perfecto. Todo lo que Dios hizo está bien hecho. Él nunca comete errores. Las plantas y los animales no saben para qué fueron creados. No tienen entendimiento. ¿Para qué Dios creó a los cerdos? ¿Para qué los creó? Es para que nos comiéramos las carnitas. Sí. ¿Para qué los hizo? Ahora, si los judíos no quieren comer cerdo, bueno, pues, pobres de ellos. Las plantas y los animales no saben, no entienden para qué fueron creados. Pero Dios está detrás de las plantas. Dios está detrás de los animales, dirigiéndolos, gobernándolos, preservándolos. Los animales y las plantas no entienden, pero Dios sí entiende. Es lo que pasa con nosotros. A veces no entendemos cuál es el propósito de Dios para nosotros, pero Dios entiende y en Él nos apoyamos. Los seres humanos estamos llenos de deseos, deseamos esto, deseamos aquello otro. Pero saben una cosa, lo hemos dicho, en este mundo no hay nada que nos llene, no hay nada que nos satisfaga.
Todas las cosas de este mundo son imperfectas, todas se acaban, todas nos fallan. Nuestros hijos nos fallan, nuestros hijos nos defraudan, nos decepcionan. Las cosas de este mundo no pueden llenar nuestro corazón. El único que puede llenar nuestro corazón es Dios. Solamente tenemos paz y gozo cuando descansamos en Cristo. Los drogadictos, cuando se están drogando, están contentos, se ríen. Vean ustedes a un marihuano, está contento, pero al día siguiente temprano cuando despierta, pobre. Si hay tantas cosas que demuestran claramente que Dios existe, entonces eso nos muestra la necedad del ateísmo. ¿Ustedes conocen ese folleto que se llama Las crueldades del ateísmo? Por ahí están algunos de esos. El ateísmo es cruel, el ateísmo engaña, el ateísmo destruye, el ateísmo mata. Pobres ateos. ¿Saben qué hace el ateísmo? Hace insensibles a los hombres. Los hombres se convierten en monstruos. En una sociedad donde no se cree en el Dios verdadero, abunda la anarquía. ¿Bien? Es como en México. En México abunda la anarquía. ¿Qué cosa es la anarquía? Cuando los hombres hacen lo que les da la gana. En México los hombres hacen lo que les da la gana. Abunda la impunidad, el crimen, la extorsión, la corrupción, el secuestro. Una jungla de asfalto, donde los hombres y las mujeres se conducen como animales. Cuando los hombres se esconden de Dios, se suicidan. El ateísmo convierte a los hombres en animales, pero ¿saben una cosa? Cuando un hombre cree en Dios realmente, ese hombre aprende a ser compasivo, tierno, amable, afectuoso, humilde, aprende a amar a su esposa, aprende a amar a sus hijos, aprende a llevarse bien con sus semejantes. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué es lo que hace el ateísmo? Le quita sentido a la vida. ¿Para qué vivimos si no hay Dios? Si no hay juicio, si no hay cielo, si no hay infierno, entonces ¿para qué vivir? Hubo famosos ateos que acabaron volviéndose locos. Famosos ateos que acabaron suicidándose. Pero saben una cosa, en el infierno no hay ateos. Los que están en el infierno ahora ya saben que Dios existe, pero ¿de qué les sirve? En un sentido, todos los pecadores son ateos. En otro sentido, ningún pecador es ateo. A los ateos les gustaría que Dios no existiera. ¿Para qué? Para no sentirse culpables de lo que hacen. Eso es lo que les gustaría. Quisieran ser libres, pero no pueden. Son esclavos de su pecado. Los ateos lo que hacen, ¿saben qué es? Apuestan su alma a que Dios no existe. Bien, nosotros creemos en Dios. Supongamos que no existiera Dios. Que no existiera el cielo ni el infierno. Y muriéramos. ¿Qué perderíamos? ¿Qué perderíamos por haber creído en Dios? En cambio ellos están apostando a que Dios no existe. Pierden la apuesta y lo van a perder todo. Lo más importante, su alma. Si ustedes pierden un volado de 20 millones de dólares, eso no es nada, hombre. Perder el alma, lo más valioso. Pobres ateos. Los ateos son necios, pero creen que son sabios. Y los creyentes somos sabios, aunque los ateos nos vean como necios. Solamente los creyentes verdaderos pueden ordenar sus vidas en forma apropiada. Solamente los creyentes verdaderos pueden educar a sus hijos como se debe y tener esperanzas para sus hijos. Solamente los hijos que creen en Dios pueden terminar bien. Los hijos que no obedecen a sus padres ni a Dios, pobres de ellos. Solamente los creyentes verdaderos pueden glorificar a Dios en su matrimonio. Solamente los creyentes verdaderos aman a sus esposas. Solamente las mujeres verdaderas, las cristianas verdaderas respetan a sus maridos. Solamente ellas. Sin conocer al Dios verdadero, no podemos tener gozo ni paz, ni consuelo en esta vida, ni consuelo a la hora de la muerte. Nuestros ojos
no fueron diseñados para ver a Dios. No podemos verlo a Dios. Él no es de carne como nosotros. Pero vemos a Dios con los ojos del Espíritu. Sentimos su presencia. No tenemos ninguna duda de que Dios nos escucha. Hablamos con Él. Lo amamos y sabemos que Él nos ama. ¿Cómo vamos a dudar de la existencia de Dios si ha sido tan bueno con nosotros? Que Dios nos conceda que podamos vivir para su gloria el tiempo que nos queda, sea mucho o poco. Pero como yo les dije hace rato, a pesar de tantos argumentos, nosotros no podemos convencerles de que Dios existe. El único que les puede convencer de que Dios existe es Él. Cuando una persona cree que Dios existe, ha ocurrido un milagro. Cuando una persona se convierte, ha ocurrido un milagro. ¿Cómo es posible que un ateo dejó de ser ateo? Pues Dios hizo la obra. Pedimos a Dios que si ustedes han vivido sin Dios, a partir de hoy puedan creer en Cristo. A partir de hoy se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Si ustedes confían en Él y le obedecen, ustedes tienen vida eterna. El que creó este mundo, el que nos creó a nosotros, el que nos hizo, vino al mundo en la persona de Cristo. Cristo es Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Él. Cristo es Dios. ¿Cómo amar a Dios a este mundo y a la raza humana que vino al mundo a morir en la cruz por los pecadores? Es increíble. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios increíble. Dice la Biblia que es temible. Dice la Biblia que es terrible. Pero también dice la Biblia que Él es maravilloso. Él es adorable. Él es bueno. Vengan a Cristo y entenderán lo que les estoy diciendo. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Es muy grande. Es un Dios increíble. Él desea nuestro bien. Él no desea nuestro mal. ¿Quién es el que desea nuestro mal? Es el enemigo. Cristo sufrió en la cruz el castigo que nuestros pecados merecían. Cristo no quería que todos termináramos en el infierno. Esto que les estoy diciendo ya lo he dicho muchas veces. Lo hemos dicho en este púlpito muchas veces. Pero se los recordamos de nuevo. Si estas palabras no penetraron en su corazón, Dios quiera que ahora sí. Si ustedes han hecho lo que Adán, si se han escondido de Dios, dejen de huir, dejen de esconderse, vengan a Cristo hoy, no esperen para mañana. Si Dios les está hablando, obedézcanle, hagan su voluntad. La desobediencia hace que los hombres acaben mal, la incredulidad, acaban con las almas. Solamente hay un Dios, y ese no somos nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que la uses y que conviertas a los pecadores por medio de ella. Ayúdales a arrepentirse, Padre, por sí mismos no pueden. Y ayúdanos a los que hemos creído en Cristo a que recordando estas cosas, nos consagremos a ti para servirte como tú mereces. Aumenta nuestro amor por Cristo o por lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo le pagaremos? Te lo pedimos en su nombre. Amén.